el 4 de marzo del 2020 hacia atrás acumulaba yo 30 años de experiencia en formaciones en modalidad presencial. Grandes fueron las satisfacciones, encuentros, talleres donde nos podíamos abrazar. Podía yo ver al participante a los ojos, observar desde las distintas movimientos, desde las distintas reacciones, si estaba entendiendo, si no estaba entendiendo, si quería decir algo, si quería opinar, si tenía algún aporte que hacer, si no estaba entendiendo, si estaba frustrado, si estaba entretenido. Es decir, todas esas cosas que podemos observar nosotros, todas esas apreciaciones que podemos tener, percepciones, cuando estamos en una modalidad presencial. 9 días después, el 13 de marzo del 2020, llega la pandemia o el decreto de pandemia acá a Venezuela. La alarma. Yo presido la Fundación de Mejoramiento Profesional de mi gremio, del Centro de Ingenieros acá en mi región, y teníamos una programación a cumplir, pero todo en modalidad presencial. Sin embargo, ante la llegada de la pandemia, entonces nos cambió el mundo. Pero no solamente nos cambió a nosotros, les cambió a todo el mundo entero durante estos últimos 2 años y medio aproximadamente, o 2, 3 años. Que existen diferencias ahora en las formas de hacer las cosas, sobre todo en la parte de formación, es evidente. El cambio nos llevó, la pandemia nos trajo a cambiar las formas de trabajar. Y con ello, en el caso de las formaciones, por supuesto, hubo un giro de 180 grados para llevarnos de las aulas en actividades presenciales al online, a la computadora, a un dispositivo móvil. En diciembre del 2019, la plataforma Zoom realizaba aproximadamente 10 millones de reuniones online. 3 meses después, en marzo, en el 2020, pasó automáticamente a 300 millones de reuniones de reuniones online. Eso significa que entonces los discursos, las formas de trabajar, la forma para lo que serían el desarrollo de actividades en entornos virtuales, entonces cambió. Y es por eso que el método FOCO se plantea dentro de lo que es sus siglas. Entonces, cuando hablábamos de lo que significaba cada sigla, entonces en este caso identificábamos la segunda letra O, estaba referida a oratoria en entornos virtuales. Y es que existen similitudes y existen diferencias entre cada una de las dos modalidades. Cuando estás en una formación en modalidad presencial, puedes abrazarte y puedes hacer todo este tipo de observaciones que yo comentaba ahorita. Pero cuando estás en una modalidad online, el mundo cambia. La forma de tu discurso, la forma de realizar las actividades, las dinámicas que puedes realizar son totalmente distintas. Sin embargo, hay cosas que son parecidas, hay similitudes, pero también existen algunas que son diferentes. Pero no todas aquellas diferencias que puedan tener ambas modalidades significa que son negativas. No, tiene sus ventajas ahora realizar estas actividades bajo esta modalidad online. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que más me costó fue el poder tener ese contacto, esa conexión con la audiencia. ¿Por qué? Porque era un dispositivo que estaba viendo yo allí, era una laptop o era un dispositivo móvil y no veía la cara de las personas. Entonces, nosotros en FUNMEPRO, aquí en la fundación que yo les comento, estaba dirigiendo todas mis actividades desde el punto de vista presencial. Pero una vez que llego allá, que nos tocó, incluso sin conocer la plataforma, comenzar a trabajar con la misma y poder continuar con nuestra programación para que la pandemia no nos interrumpiera, para que el coronavirus no nos interrumpiera nuestra actividad, entonces hubo que cambiar la forma. En aquella oportunidad nos movimos a la plataforma Zoom, pero fíjense que en mí ocurrió algo bien particular. Resulta que cuando yo comienzo a revisar las redes, que ya comenzamos nosotros a trabajar con esta modalidad, resulta que yo siempre aparecía en las fotos de esta manera. Es decir, siempre viendo hacia abajo. Pero yo no lo notaba porque no tenía la experiencia ni tenía las herramientas para poder realizar actividades desde el punto de vista virtual, bajo esta modalidad.
Entonces, ¿qué ocurrió allí? Cuando comienzo a darme cuenta, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué aparezco yo viendo hacia abajo? Que comienzo a revisar, bueno, resulta que una de las cosas que estaba ocurriendo es que por falta de práctica, por falta de conocimiento, yo no estaba dirigiendo, no me estaba conectando y las personas sentían que yo no les estaba hablando a ellos, porque efectivamente yo le estaba hablando era a la Lacto porque estaba viendo allí la presentación, o me estaba viendo yo, o estaba viendo al grupo de personas que aparecían allí en la pantalla, en el cuadro de Zoom. Entonces yo le estaba hablando era a esa pantalla. Entonces eso me hizo revisar, y es parte de lo que incorporo al método Foco, en el sentido de que vamos a orientar el trabajo en función a tratar de humanizar la laptop, humanizar el dispositivo móvil, para que logres transmitir los conocimientos, para que logres transmitir lo que tú vas a aportarle a tu audiencia. Todo esto, pero siempre creando la conexión. ¿Y cómo vamos a realizar este trabajo? Bueno, yo voy a estar compartiendo el tema de la oratoria en entornos virtuales. Lo voy a estar compartiendo en varias entregas de este capítulo específicamente, que se llama oratoria en entornos virtuales. Comienzo con haciéndote las indicaciones iniciales de cómo vas a estructurar tu propuesta en función a que logres conectar y que logres comunicar las cosas que quieres comunicar. Y son varios tips, y esto va a ser en varias entregas que lo vamos a realizar. Y aprovecho la oportunidad de hacer la primera recomendación. Por ejemplo, una de las herramientas que aporta el método Foco es justamente, uno de los tips que recomienda el método Foco es precisamente lo que sería la conexión emocional que debe existir. Y como no existe posibilidades allá de verte a ti directamente y poder abrazarte y poder decirte las cosas, entonces una de los tips o una de las recomendaciones que aporta el método Foco es que tú, cuando vayas a realizar una actividad, entonces lo hagas dirigiéndote específicamente a la cámara, es decir, al objetivo de tu cámara. ¿Por qué? Porque si estás viendo la pantalla, estás viendo el dispositivo, estás viendo tu imagen o las imágenes de tu audiencia, entonces pierdes la conexión. Entonces, ¿a dónde te vas a enfocar? Y es la primera recomendación. El primer tip que te dejo, dentro de los otros que te voy a estar compartiendo próximamente, entonces sería que cuando vayas a dirigir y vayas a conversar con la persona, que no estés haciendo una presentación, dirígete específicamente al objetivo de la cámara. Y te estoy hablando específicamente de esto, de este punto que está aquí. Entonces, revisa en tu dispositivo o en tu cámara dónde está y humaniza ese lugar. A mí me tocó humanizarlo. ¿Por qué humanizarlo? Porque, bueno, yo veía el dispositivo de la cámara, lo que veía era la cámara de la laptop o del dispositivo, y entonces no sentía que estaba hablando solo. Y lo primero entonces que me tocó fue humanizarlo. ¿Y qué significa humanizarlo? Ponerle una cara a esa área específicamente, y yo me imaginaba, y es lo que te invito, que te imagines que está una audiencia allí. Mentalmente ve una audiencia, y con esa audiencia puesta en ese objetivo y poniendo tú tu foco en ese objetivo, acá en este punto, y te invito a que hagas la prueba, que toques allí, palpa, dónde realmente va a estar. Una vez que ya lo tienes identificado, entonces procedes a que cada cosa que vayas a estar transmitiendo cuando no estés en una presentación de alguna lámina, de algún slide que pueda hacer, entonces lo centres aquí en este punto. Pon allí a la persona, pon allí la audiencia y enfócate mentalmente que ahí está tu audiencia. Finalmente, la humanización de la cámara de tu dispositivo es la respuesta a la solución ante la falta de conexión, de comunicación y contacto físico con tu audiencia en entornos virtuales. Te toca ahora acá a ti realizar como actividad, como ejercicio, para que puedas consolidar y verificar esto que te estoy planteando, este nuevo aprendizaje. Entonces, tu actividad, tu tarea sería realizar 3 videos, uno con duración de 30 segundos, otro de 90 segundos y otro de 120 segundos. Y allí tendrás entonces la oportunidad de revisar si en algún momento te sales de la cámara, porque hay cierta tendencia a ver los movimientos, a ver la imagen, más no concentrarse
en lo que sería la cámara como tal. Entonces te recomiendo que grabes estos 3 videos y te concentres y te centres en lo que sería el lente de tu cámara. Y me comentas aquí abajo entonces cuáles fueron los resultados. ¿Qué vistes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te sentiste y cómo te escuchaste? ¿Ya? Principalmente allí, cómo te sentiste y cómo te vistes, tratando de mantener lo que sería el enfoque o el foco en la cámara de tu dispositivo.